Hola a todos, hoy queremos hablarles de algo que parece sencillo, pero en realidad encierra todo un universo de creatividad, el cuento. Sí, esa historia corta que muchas veces leemos en clases o encontramos en un libro, pero que puede hacernos pensar, emocionarnos o incluso cambiar nuestra forma de ver el mundo. A veces creemos que los cuentos son solo para niños, pero nada más lejos de la verdad. Detrás de cada cuento hay una idea profunda, un mensaje y sobre todo una forma artística de expresar lo que sentimos o lo que imaginamos. Por eso, en este blog quiero compartirles qué es un cuento, cómo se estructura, cuáles son sus características y por qué sigue siendo tan importante en la literatura. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración corta, real o ficticia, que tiene pocos personajes y un solo conflicto central. A diferencia de la novela, que puede extenderse durante cientos de páginas, el cuento busca impactar en pocas líneas. Por eso, cada palabra cuenta, cada detalle tiene un propósito. El término cuento viene del latín computus, que significa cálculo o enumeración. Suena muy curioso, ¿verdad? Pero tiene sentido, porque el cuento es en esencia una forma de organizar los acontecimientos de manera exacta para mantener la atención del lector desde el principio hasta el final. En la historia de la literatura, muchos escritores han hecho del cuento sus géneros favoritos. Algunos nombres que probablemente has escuchado son Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Todos ellos lograron demostrar que una historia corta también puede ser una gran obra de arte. El origen del cuento. El cuento tiene raíces muy antiguas. Desde que el ser humano existe, ha sentido la necesidad de contar historias. Antes de que existiera la escritura, la gente compartía relatos orales sobre los dioses, héroes o animales que hablaban. Esos primeros cuentos que tenían un propósito, enseñar valores, explicar el origen del mundo o transmitir sabiduría popular. Con el paso del tiempo y la llegada de la escritura, muchas de esas historias se recopilaron y se convirtieron en libros. Ejemplos famosos son las fábulas de Esopo en la antigua Grecia, las Mil y una noches en el Medio Oriente o el Decameron de Boccaccio en Europa medieval. En América Latina, el cuento moderno tomó fuerza entre los siglos XIX y XX. Autores como Horacio Quiroga, Borges, Cortázar y Gabriel García Márquez le dieron un estilo propio, combinando lo real con lo fantástico, y demostraron que el cuento también puede reflejar la identidad de un continente. Características del cuento. Ahora bien, ¿qué hace que un cuento sea realmente un cuento? Estas son algunas de sus características principales. Brevedad. Debe ponerse a leer en una sola vez. Tema central. Se enfoca en un solo conflicto o idea. Poco personaje. Solo lo necesario para desarrollar la trama. Ambiente y tiempo definido. No recorre muchos lugares ni periodos largos. Lenguaje preciso. Todo está medido. No hay frase de más. Tensiones dramáticas. Hay un conflicto que mantiene el interés del lector. Un final memorable, puede ser cerrado o abierto a tener un giro inesperado. Cada cuento, aunque corto, tiene su propio ritmo, su atmósfera y su manera de atraparnos. A veces nos deja con una enseñanza, otra con duda o con un escalofrío, pero siempre logra algo, no nos deja indiferente. Estructura del cuento. Todo cuento, por más original que sea, tiene tres partes fundamentales. Inicio. Se presentan los personajes en el escenario y el conflicto inicial. Nudo. El conflicto se complica y ocurre lo más importante o intenso. Desenlace. Llega la resolución, que puede sorprender, emocionar o dejar una reflexión. Sin embargo, algunos cuentos rompen las reglas. Por ejemplo, puede empezar por el final, incluso saltos o en el tiempo, incluso contar una historia dentro de otra, como ocurre en las Mil y una noches. Esa libertad es lo que hace del cuento un género tan creativo. Elementos del cuento. Cada cuento tiene piezas que lo componen
y que funciona con las partes de una máquina. Narrador, quien cuenta la historia, puede ser protagonista, testigo o una voz. Omnisciente, que lo sabe todo. Personaje, los que viven la acción. Hay protagonista, antagonista y secundarios. Trama, la secuencia de hechos que forma la historia. Tiempo, cuando ocurren los hechos, puede ser lineal o tener salto. Espacio, el lugar donde se desarrolla la historia. Atmósfera, el tono emocional, misterio, alegría, tensión, tristeza. Tema, la idea principal o el mensaje del cuento. Título, muchas veces el símbolo o anticipa el sentido del relato. Recurso literario, metáfora, comparaciones o ironía que embellecen la narración. Estos elementos no actúan por separado, sino que combinan entre sí para dar sentido a toda la historia. Tipos de cuento. Podemos clasificar los cuentos de distintas formas: por su origen, popular o tradicional, transmitido oralmente sin autor conocido, como Caperucita Roja o El Patito Feo. Literario, tiene un autor, un estilo propio y una intención artística. Por su contenido, fantástico, que rompe con la realidad como en los cuentos de Cortázar. Realista, que refleja la vida cotidiana. Psicológico, que explora los pensamientos o emociones del personaje. De ciencia ficción, que combina la imaginación con la tecnología. De misterio o terror, que genera intriga o miedo. O poético o filosófico, que busca más la belleza, el lenguaje o la reflexión. Por su técnica, lineal, pues que sigue el orden del tiempo, con saltos temporales, al que altera el orden cronológico. Narración enmarcada, un cuento dentro de otro. Experimental, rompe la frontera entre la realidad y la ficción, como continuidad de los parques. Ahora los propósitos del cuento. El cuento tiene muchos propósitos, no solo entretiene, sino que también enseña crítica, emociona y hace pensar. A través de los cuentos podemos conocer otras culturas, extender emociones humanas o reflexionar sobre temas sociales. Algunos cuentos buscan dejar una moraleja, otros simplemente nos hacen imaginar cosas imposibles. En cualquiera de los casos, el cuento sigue siendo un medio poderoso para conectar al lector con el arte y con la vida misma. En resumen, el cuento es mucho más que una historia corta, es una forma de expresar ideas, emociones y experiencias en pocas palabras, pero con gran profundidad. Cada cuento encierra una parte de nosotros mismos, los miedos, los sueños y las preguntas. Personalmente, me parece increíble cómo es tan poco espacio un autor puede crear mundos enteros y hacernos sentir tantas cosas. Así que la próxima vez que leas un cuento, no lo veas como una simple tarea de clase, léelo como lo que es, una ventana hacia la imaginación y la sensibilidad humana, porque al final todos tenemos algo que contar y quizás algún día tú también termines escribiendo tu propio cuento.